Muy buenos días, chicos y chicas. Aquí tenemos la sesión 14, la cual consiste en elaborar una infografía sobre el patrimonio natural y cultural de nuestra comunidad o de nuestro país. Recordemos que en la sesión anterior revisamos toda la información sobre la infografía, los elementos que debe tener. Veamos aquí lo que ya habíamos visto la semana pasada. Debe tener un titular, el cual debe llevar letra grande, debe ser colorido y en él se debe resumir toda la información que se presenta en la infografía. Luego tenemos el cuerpo. Aquí tenemos información de dos tipos, verbal y no verbal. Dentro de la información verbal están las oraciones, las frases, el texto. La información no verbal, todos los gráficos, las imágenes, los cuadros estadísticos que van a acompañar a esa información, a esos textos. Siempre hay una imagen central que es de mayor tamaño y que está relacionado al tema. Los créditos que señalan el autor, quién ha escrito, quién ha elaborado esta infografía. Y la fuente que nos indica de dónde se ha extraído la información que hemos utilizado para elaborar la infografía. Hay que tener en cuenta entonces todas estas partes al momento de elaborar nuestra infografía. Y en la sesión anterior hablábamos del oso andino, ¿verdad? Bien, entonces pasemos al momento de elaborar la infografía. Empezamos con la planificación, adecuamos nuestro texto. Y empezamos con la pregunta, ¿para qué escribiré? Aquí hay que pensar en el propósito, qué intención tienes al momento de escribir tu infografía, que puede ser para proporcionar información, para describir, entre otros. Luego, ¿a quién está dirigido tu texto? ¿Quiénes serán los lectores? ¿Sobre qué patrimonio cultural o natural será mi infografía? Si recordamos aquí, en la sesión 12, Salvador del Solar nos hablaba de la riqueza que tiene el Perú, esa riqueza que se resume en cultura y esa cultura que le da desarrollo al país. Entonces él decía que en el Perú hay muchos, por ejemplo, muchos lugares turísticos que no se conocen y que deberíamos hacer difusión de ellos. También nos hablaba de la música hermosa que se produce aquí en el país. Y también hablaba de los platos típicos, ¿verdad? Entonces, probablemente, si nos piden hablar del patrimonio cultural o natural, podemos hablar de un delicioso ceviche, por ejemplo, que es un plato típico de Lima, de la costa. También aquí podemos hablar de un animal que esté en peligro de extinción, que esa es la intención de la sesión 14. Puedes elegir también un centro turístico o un patrimonio cultural de tu comunidad, en San Juan del Lurigancho, que tenemos ahí la estatua del monumento del asentamiento humano Mariátegui. También está la Plaza Yungay, que se ha construido en el 2007. Pienso que es una oportunidad para investigar qué es lo que tenemos en nuestra comunidad y que desconocemos. Después tienen que ver qué recursos gráficos usarán. Van a usar mapas, cuadros estadísticos, flechas y recuerden que toda esta información va a enriquecer su infografía. A continuación, vamos a seguir estos pasos. Seleccionar la información sobre el tema de la infografía, sobre el tema que tú ya has elegido. Según la recomendación de la diapositiva anterior, ¿de dónde lo voy a extraer? De libros, de revistas, periódicos o de una entrevista con algún familiar, con alguna persona conocida. Luego vas a seleccionar la imagen central. Esa imagen, ya decía, debe ser atractiva, debe ser grande y debe resumir ahí el tema principal de la infografía. También deben haber gráficos, cuadros, entre otros. O también aquí puedes dibujar.
formar grupos con esa información, con toda esa información que tú has seleccionado textos, has seleccionado imágenes, vas entonces a formar grupos. A esos grupos debes ponerle un subtítulo. Por ejemplo, si yo elegí hablar de un plato típico, probablemente un subtítulo van a ser los ingredientes, otro subtítulo la parte nutricional de ese plato. Si hablo de un animal, de su alimentación, por qué está en peligro de extinción. Entonces, toda la información que presentes debe estar ordenada con subtítulos y con imágenes. Después vas a formar los grupos y vas a decidir el orden en que se ubicará tu información. Vas a diseñar probablemente un boceto con lápiz y vas a decir por aquí va a estar el título. Recuerda que eso debe estar con letra grande, colorida. Por aquí va a ir la imagen, este texto a la derecha, a la izquierda, etc. Entonces ahí vas a diseñar todas las ubicaciones de la información. Luego vamos al momento de escribir. Aquí vamos a organizar las ideas. Creas un título en la parte superior, en una hoja en borrador, todavía estamos en el momento del borrador. Ubicas la imagen en el centro, ubicas los grupos de la información y escribes tu nombre en la parte inferior. Ya aquí tienes tu primer borrador. Si tienes las imágenes, probablemente escribas el nombre nada más porque la imagen va en la edición final, pero ya debe quedar aquí elaborada tu infografía. Luego vas a pasar a la revisión y lo que te va a permitir mejorar tu escritura. Vas a revisar tu infografía que has elaborado con la tabla que te he enviado en las fichas del PDF. Hay una tabla que te va a permitir hacer una revisión de ese trabajo que has elaborado. Una vez hecho este proceso de revisión, también aquí hay que cuidar la ortografía, el uso de mayúsculas, el uso de signos de puntuación. Hecho eso, pasamos a la versión final. Escribe la versión final. A partir de la revisión que has hecho, puedes usar aquí una cartulina o el material que tú creas conveniente que se vea mejor. Finalmente, vas a reflexionar sobre todo este proceso de escritura. Y ahí tienes las preguntas también en la ficha que te he enviado. Si estás aquí es porque has logrado escribir tu infografía. Felicitaciones. No olvides que todo este material debe guardarse en el portafolio. Eso es todo, estimados estudiantes.